gusto saludarlos aquí en una sesión que sin duda será pues muy divertida para empezar, porque tenemos hoy invitados realmente muy conocedores, pero además que ven las cosas con sentido del humor. Y bueno, pues se trata de que nos lo pasemos bien, recordando un poco aquellos tiempos cuando, inclusive antes de que el asegurador fuera fundado. Déjenme decirles que al mi primer entrevistado cuando escribía para Mundo Financiero de Universal sobre temas de seguros fue el entonces presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Técnicos de Seguros y Fianzas, Luciano Grobet. Eso fue en 1979 y ya entonces, pues él era un hombre preocupado por la expedición del reglamento de agentes de seguros y fianzas. Fernando Wolf luchaba incansable contra la imposición bancaria de seguros. Y obviamente, pues toda esa historia más o menos reciente. Después de todo, pues no son más que 40 años. Oye, pues cualquier cosa. Cualquier cosa. Y obviamente que cuando en 1981 me encuentro a Luciano en la Conferencia Hemisférica de Seguros allá en Acapulco, platicamos algo de eso y justamente el 7 de enero del 1981, pues había expedido la nueva ley de seguros, la ley marco que le llamaron, y ahí se mencionaba el tema de los agentes y su reglamentación, y la reglamentación se publicó el 24 de septiembre justamente de 1981, de modo que cuando yo veía yo a Luciano Grobet, y entonces ya con Alfredo Macías Orcasitas en la dirigencia de la AMASFAC, pues ya el reglamento de agentes de seguros y fianzas existía. Se decían muchas cosas, pero bueno, más que platicar yo sobre eso, hoy tengo el gusto de compartir esta sesión con tres conocedores de la historia, porque la han vivido, la han sufrido, la han disfrutado, y pues quiero comenzar por presentar primero o dar la bienvenida a Ana Laura, la dama invitada hoy. Ana Laura, muy buenas tardes, noches. Cuéntanos un poquito, tú estás encabezando actualmente una empresa que se llama, ¿cómo te presento? Bueno, yo estoy encabezando a Orientación y Desarrollo Integral, pero nos conocen por las siglas ODIN como Centro de Capacitador. Yo inicié por ahí de 1986 de la mano de este bello señor aquí presente, Bernardo Olvera. Él me dio su bendición con el primer curso para obtención de cédula, que yo ni siquiera entendía lo que era eso, y luego fuimos caminando. Me invitó demasiado rápido para pasarme del lado de la gente al lado de la capacitación. Entonces, desde entonces estoy en el lado de capacitación. Actualmente, pues, damos muchos cursos para obtención y refrendo de cédula, y nos hemos estado metiendo mucho con los temas de compliance por todos los cambios precisamente que se han estado presentando para todo lo que viene siendo avisos de privacidad, todo lo que viene siendo ahorita el protocolo de seguridad sanitaria. En fin, ahorita hay demasiados temas legales inmersos alrededor de la actividad que no nada más son especialidad en materia de seguros. Bien, gracias por estar aquí. No, y seguramente que tu trabajo va a acrecentarse ahora que el 23 de octubre se reanudan las inspecciones en materia de la norma 035, pero bueno, sí, ya hablaremos seguramente en el curso del tema. Y hablabas de alguien que te dio la bendición, daba bendiciones, y hasta guapo le dices al señor que vemos. Pero bueno, bienvenido Bernardo Olvera, que hoy ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo hoy, en estos tiempos? Hoy estoy en una hermosa compañía de Seguros Argos, y estoy a cargo de la fuerza de ventas para la venta justamente de descuento por nómina de seguro de vida. Es lo que hago hoy. ¿Y en aquellos tiempos? En aquellos tiempos, mi querido Genuario, quiero decirte que nosotros fuimos, cuando teníamos el despacho de Grupo Seicos, que éramos todos independientes, fuimos empujadores muy serios del reglamento de agentes. El reglamento no existía. Fuimos empujadores porque, entre otras cosas, yo tenía un proyecto que era un centro de capacitación especializado para agentes. Entonces, cuando salió el reglamento, pues obviamente, de alguna manera, uno de los beneficiarios pues éramos nosotros, porque pudimos lanzar
el Instituto de Capacitación para obtención de cédulas, cuando las cédulas tenían letras rarísimas, W, quién sabe qué, y unas letras rarísimas, todavía no existía lo de A, B y C. En ese entonces quiero decir algo que voy a quizá utilizar después como eje. Cuando yo empecé en seguros, los agentes, por ejemplo, para cotizar un seguro de vida, traían una tarifa. Venía la cobertura básica y todas las demás coberturas sueltas, y cada quien le ponía lo que quería. Venían las tarifas a millar, y entonces ellos tenían que hacer el cálculo de todas las coberturas que querían agregar, la hacían al millar, le agregaban el recargo fijo, y con eso solicitaban la póliza. Eso por hablar de seguro de vida, que era lo más sencillo. En el seguro de accidentes y hospitalización, que después se integró como gastos médicos, cada cobertura venía por separado también, y el agente tenía que manejar varias tarifas y varios criterios. Unas eran al millar, otras por cada 100 pesos, otras por cada 10 pesos, dependía. Y ya no te digo en seguro de daños. En seguro de daños manejaban una cosa que se llamaba el libro negro, que todavía existe, que traía todas las coberturas de daños, bueno, traía todas las coberturas de incendio y sus aledaños. Había otro libro negro de este gordo para transportes y había otro para responsabilidad civil. En ese entonces los agentes sabían todo eso, Genuario, amigos, todo lo sabían. Lo sabían usar, sabían hacer las operaciones, no se equivocaban, era una cosa, hasta los recargos y descuentos por situación y en incendio y en daño, todo. Hoy, sin calculadora y sin calculadora, además. con calculadora y sin calculadora. Hoy un agente no tiene que saber nada. Vas a Coquellas compañía y diga, mami, me das una cotización y se la dan. Ya no hay que hacer nada. Y no es que quiera vote yo por usar el abaco en vez de la computadora. Lo que pasa es que en ese entonces la gente era una garantía de conocimiento que la gente pudiera hacer eso. Esa era una verdadera garantía de conocimiento, de dominio y de servicio. Era un escenario diferente, inclusive el examen en la comisión, Bernardo, recordarás que dejaba ahorita le entramos al debate, vamos a seguir presentándonos y ahorita le entramos porque seguramente se va a poner esto bueno. Entonces, bueno, ahí dejo ese punto de partida por si vamos a hablar de capacitación. Perfecto, seguramente después de la experiencia de haber tenido Procer, ahí digamos, empresa para agentes, ni modo que no. Y tenemos a alguien que tuvo mucho que ver con, como decíamos ya en alguna otra ocasión, con agentes de seguros también y con todo lo que es la comunicación y además siempre está pendiente. Ernesto Ramírez, bienvenido. ¿Qué nos cuentas de ti? ¿Qué les cuento? Pues una coincidencia feliz aquí con el actuario. Los dos empezamos en la misma compañía y estamos en la misma compañía ahorita. Ahora, claro, todo este tiempo después. Es curioso, ¿no? Yo también pertenezco ahorita a Seguros Argos, cual es un muy buen motivo. Nada más que yo no me dedico ahorita al tema de fuerza de ventas. Me dedico a negocios grandes. Otro perfil de negocio, pero no deja de tener sus conexiones al final de cuentas con las fuerzas de ventas, porque este tipo de negocios, pues vaya, finalmente se constituyen mercados para la venta individual, ¿no? Y ahí tenemos mucha conexión el actuario y yo para hacer diabluras juntos. Y en efecto, enfocado al tema comercial, pues ya tengo 13 años. Todo lo anterior fue marketing y planeación. Entonces es un cóctel ahí medio extraño, pero muy interesante, muy interesante. Sobre todo, y perdón que dé un comentario también inicial, que se ha tratado de regular, reformar, poner requisitos, y yo sigo viendo a los agentes menos competentes hoy que los que conocí en 1980. Y no es porque antes pues las tarifas fueran únicas y el mercado fuera más controlado. No, yo creo que hoy simplemente hay mucho más herramientas, pero ya no sé si los agentes tienen claro cuál es el foco de su actividad. Y la acreditación de la capacidad técnica, pues no sé a qué se refiere, porque la capacidad técnica a veces deja mucho que desear. Ya lo platicaremos durante la sesión. Sí, fíjense que una de las preguntas que iba a hacer justamente es esa, ¿no? ¿Cómo era la capacidad de aquellos agentes
de hace 40 años, cuando salía un reglamento y se establecían condiciones justamente para darles la acreditación para poder operar como agentes. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo era entonces? Ahora sí vamos a entrarle ahí. Si volvieran a esos tiempos, ¿cómo estarían viendo? ¿Les causaría risa? ¿Estarían muy serios? ¿Qué pasaría mira, yo creo que cada época y cada momento va teniendo sus retos. Digo, en ese momento, así como había todos estos agentes tan hábiles, ¿no? Digo, quiero hacer una aclaración ahorita que dijiste capacidad. No es que hoy no sean capaces, cuidado. La capacidad es la misma. La gente es muy capaz, pero eran distintas herramientas que obligaban, como en otras disciplinas, Ginoario, amigos, en otras disciplinas de la vida de hoy, la gente está menos demandada de muchos tipos de pensamiento y razonamiento, mientras que está más exigida en otros tipos, ¿no? Es decir, así como los niños antes tenían que inventar sus juegos y sus juguetes, pues hoy los juguetes ya están inventados. Pero eso no quiere decir que no tengan que hoy jugar con las computadoras y ya no les interesen los carritos con llantas, ¿no? Es diferente. Es una diferente forma de pensar y una diferente forma de enfrentar un mundo que por supuesto está cambiando. Ahora bien, regresar a esos momentos. Si regresáramos a esos momentos, mira, deberíamos rescatar la parte valiosa. La parte valiosa era esta garantía que tenían los agentes de conocimiento. También había agentes que desconocían totalmente y se dedicaban a agentes. O sea, el reglamento nace por una necesidad básica. Muchas personas se volvían agentes de seguros con lo que auténticamente se ha llamado la prueba del espejo, ¿no? O sea, le pones el espejo y si lo resuella, si lo empaña, pues ya está apto para ser agente, ¿no? También eso era cierto. Y yo siempre fui enemigo de que se dijera que los agentes eran malintencionados. No, eran agentes que no estudiaban. Entonces, por eso se reglamenta. Porque así como había muy buenos agentes, también había gente que la metían, perdón por lo que voy a decir, no voy a decir las compañías, pero había compañías que de verdad, no tengo nada contra ninguna ocupación, pero tenían boleros y tenían taxistas y tenían vendedores de algodones, los metían de agentes seguros, no, por Dios, ¿no? Entonces, eso había que reglamentarlo y yo creo que si nos encontráramos en esa época, yo volvería a reglamentar. Sí hay que reglamentar la actividad, es una actividad muy seria, muy delicada y de gran responsabilidad y compromiso. ¿Qué desafíos creen ustedes, cualquiera que quiera comentar? ¿Qué desafíos creen ustedes que planteó justamente el establecimiento de un reglamento? Porque pues, al final, pues se supone que un reglamento establece un orden, apunta hacia una dirección, resuelve ciertos problemas puntuales. Pues mira, yo creo que, perdón, Ana Laura, no, adelante. Adelante. Mira, yo creo que reglamentar algo en efecto es un principio de orden y no es malo por sí. Pero pensar que solo eso es suficiente, creo que también es bastante malo, porque se puso más alta la vara, al menos desde el punto de vista de rendimiento académico, lo cual quitó a esta gente que comentaba Bernardo ahorita, ¿no? Y no es porque no tuviera derecho o aspiración de hacerlo, no, insisto, no tenían las competencias para lograrlo. Simplemente yo ahorita creo que se podría lanzar un reto de haber sacado un porcentaje sin la calculadora y aún con la calculadora, ese es el problema. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Por un lado, se quitó toda esa parte, digamos, de masificación impertinente, que era de decir, oye, pues llegábamos a tener masas de reclutas anuales en algunas compañías que en efecto no vamos a decir sus nombres, pues de 8, 10, 12,000 personas. Después de eso, ¿cuántas quedaban 2 años después?
40, 30, pero hubo quien decía, bueno, pero ya nos quedamos con 30,000 pólizas. Perdón, con ese pequeño, digamos, con ese exceso de pragmatismo, por llamarlo de alguna forma elegante, se vendía. Yo creo que eso estuvo bien, que se pusiera la vara más alta, que fuera visto como una profesión, etc. Ahora, esas normas pues no han variado mucho en los últimos no sé cuántos años. Y es como los cursos normativos. A lo mejor haciendo un poco de broma, dice uno, tienes que pasar el curso de lavado de dinero. Dice uno, bueno, pues si no ha aprendido todavía, perdón. Vaya, es el mismo curso, son las mismas preguntas. Eso es lo que no ha evolucionado. Claro. Y yo creo que si a eso vamos, más bien deberíamos abrir la opción, ya no tanto a que la gente sea por riesgo familiar, empresarial y grandes riesgos. Yo diría que ya deberíamos permitir cédulas por producto único, como de hecho existen. Aquí el actuario las opera. Las fuimos a sacar del baúl de los recuerdos de la autoridad, pero la pudimos volver a sacar. Y verdaderamente vamos a la especialidad y vamos donde la gente sea competente. ¿Para qué queremos que un cuate sepa ahorita recipientes y calderas a presión para un hogar? ¿Sí? Y si no sabe contestar eso, ya no lo dejamos vender vida. O ya no lo dejamos vender un coche. No tiene sentido. Perdón, Ana Laura, adelante. No, adelante. Pues yo creo que son demasiadas cosas, ¿no? Sí hace falta esa reglamentación que nos da un orden y todo. Pero efectivamente, Bernardo decía, no es que sean menos habilidosos ahora que antes. La época es diferente, las condiciones son diferentes y ahora se deben de desarrollar otro tipo de habilidades diferentes que antes no existían. El hecho de que estemos aquí, ahora se necesitan habilidades para hacer entrevistas y hacer toda la actividad de intermediación ahorita en plena pandemia por este tipo de medios. Pero también lo que dice Ernesto, el módulo de los 7 módulos que hay de las cédulas A, B y C, más satanizado y que más reprueba a la gente es el del sistema de mercados financieros. Porque la gente escucha la parte de problemas y el módulo en sí se vuelve un problema. Aunque los problemas no son los que, lo que dan el pase. Y lo peor del caso es que en aquel entonces no vendíamos productos con inversiones puras, que ahora sí, y ahora estamos peor con esa parte de matemáticas. Entonces, sí, se necesita un perfil de agentes, se necesita desarrollar ciertas habilidades y los tiempos van cambiando, el ordenamiento, qué bueno que existe, pero hay que ir haciendo adecuaciones que nuestra última adecuación fue con las BUS, con la Circular Única de Seguros y Fianzas en el 2013, y que ahorita, pues, como dice Ernesto, no hay que quedarnos tan atrás, ya son 7 años atrás, se nos va a venir otro año más, y podemos estar buscando mejores cosas en pro de la actividad, porque como dice Bernardo, la actividad de intermediación es muy seria, no nada más desde la trinchera del agente de seguros, sino también los que están al amparo del artículo 103, que eso merece además otra plática independiente porque su proceso de capacitación, su proceso de perfilamiento es completamente diferenciado y están autorizados y están reglamentados. El capítulo 32 de la Circular Única pertenece a los agentes y el 33 a esos certificados por el artículo 103 de la ley. Son completamente diferenciados, pero sí vale la pena hacer ciertas revisiones, porque además las autoridades han venido también cambiando criterios, los productos han cambiado, la tecnología ha cambiado. Antiguamente, hace 30, 40 años, los clientes no sabían mucho de seguros, ahora son bastante conocedores de seguros en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, habría que ir haciendo la listita y la cartita de qué podemos ir adecuando en beneficio de la actividad. Sería que el reglamento sí impuso orden, pero también limitaciones en la venta. Sí, yo quería hacer un apunte sobre todo lo que estamos. Fíjense, amigos, yo, como acabamos de decir los 4 que estamos aquí, qué bueno que hay un reglamento. Claro que tiene que verlo. Pero hay un problema de definiciones
que a mí me parece que es el que nunca se ha resuelto. O sea, si hay que ver un reglamento, tiene que haberlo, sí, pero un buen reglamento, ¿no? Un reglamento claro y definido. Por ejemplo, desde el artículo de no voy a hablar de artículos de la ley, desde un artículo en el asegurador de 1984 a 36 años que se está cumpliendo el asegurador hasta la fecha, no solo artículos, declaraciones de compañías, de asociaciones, de instituciones, de todo lo que ustedes me digan, yo oigo diario, hay que profesionalizar a la gente de seguros. Esa frasecita tiene 36 años vigente, más los que tenía antes del asegurador. ¿Qué demonios quiere decir vamos a profesionalizar a la gente de seguros? Ese es el problema. La comisión, a través de un artífice que se llamó Jesús Escamilla, y que fue quien empezó a pensar como se tenía que pensar para poder decir hay que irnos casi contra los agentes de seguros, y perdón, pero así era, empiezan a pensar que todo está mal, hay que profesionalizar. Y ellos dicen, fíjate lo que piensa la autoridad, profesionalizar es saberse las condiciones de las pólizas. ¿Eso es un agente profesional de seguros? ¿O eso es un cuate que conoce las condiciones y puede ser técnico, pagador de siniestros, o puede ser cualquier cosa? Para ser agente de seguros no solo hay que saber eso. La ley no ha definido, porque tienen flojera, yo creo que mental, perdóname que lo diga, de pensar lo que quisieron decir con profesionalizar. Y de aquí me voy también con unos cuantos colegas del sector que se cansan de escribir y declarar que hay que profesionalizar, pero nunca han definido qué es. Bueno, ese es un problema. Ese es un problema muy serio. Porque entonces a ver, Bernardo, interrumpiendo un poco, a ver cómo le añades a lo que estás diciendo, declaraciones que eran muy fuertes. Decía, hay que dignificar la actividad. Esa es la otra. Peor. Esa es la otra. Esa es peor. Esa es la otra. No me quise ir hasta allá, pero eran las dos, Bernardo. Eran las dos. Profesionalizar y dignificar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un conjunto de indignos que no dominan la actividad que dicen sustentar, ¿no? Imagínate. ¿Sí? Que ese es un tema verdaderamente terrible. Es un insulto cuando usan eso, perdón, de dignificar. Desde luego, y el tema es que, bueno, si la autoridad lo piensa, pues puede estar equivocada, y para eso está la industria, para hacerle ver esos errores. Esto se hace más drástico cuando se piensa eso en la industria, ¿sí? Claro. Lo que no se puede pensar así. Nadie trae en sus genes el conocimiento de la circular esta pequeña de seguro. Nadie lo trae. Entonces creo que es obligación del sector la formación, ¿sí? La orientación, y ahora, como decía Ana Laura al principio, pues llámale compliance, llámale como quieras, pero también la ética de una actividad que es fundamental para la sociedad. Pero no podemos estar diciendo, después de 36 años, y yo creo que el mayor testigo es tu medio, que hay que profesionalizar y dignificar. Eso es verdaderamente anacrónico, ¿sí? Yo creo que lo que tenemos que tener es ver los nuevos tiempos y decir sector y autoridad, vamos a darle una actualizadita al asunto. Claro. Porque en pleno siglo XXI no podemos seguir pensando como en las épocas doradas del IMRA, cuando toda la estrategia de venta se basaba en el plan 100. Y se sigue basando. Se sigue basando en algunos casos. Estamos hablando de los 70. Perdón, pero todavía hay en México gente que piensa que el plan 100 es la llave del éxito. Y lo siguen usando algunos. No de mi vida, por eso. Como base. Pero ese es el filo del comentario. O sea, recordando lo que decía hace rato Ernesto, yo cuando llegué al sector, llegué en una contratación masiva en donde no nos dijeron que era para ser agentes de seguros, nos dijeron que íbamos a entrar a un grupo financiero, perfilaban economistas, actuarios, matemáticos, fregadamente ingenieros. 3 días de capacitación, firmamos contrato más de 6,000 personas, como decía Ernesto hace rato, ¿no? Esas contrataciones tan masivas, pero jamás nos decía que era para ser agentes de seguros. Y al final nos terminaban diciendo que era para ser agentes de seguros,
en menos de un año quedábamos 2 personas en el sector, evidentemente, porque además no saben cómo vender la carrera de la gente, las mismas aseguradoras dignamente, como ustedes dicen. Entonces, por un lado es la autoridad, pero si además en el sector jugamos el mismo juego, pues todavía estamos mucho peor. Lo peor del caso es que hoy por hoy ustedes se ponen a ver en las bolsas de trabajo compañías cómo están reclutando y muchas siguen reclutando con el engaño. Sabemos nosotros y las identificamos que es para ser agente de seguros, pero no lo están diciendo. Entonces, la ropa sucia se lava en casa, hay que empezar por nosotros mismos, ¿no? Hay que sentirnos orgullosos de dónde estamos, lo que hacemos, porque además somos de las pocas actividades que contribuimos al desarrollo macroeconómico del país, ganamos dinero y los que lo disfrutamos nos divertimos haciendo lo que hacemos, ¿no? Hay aquí una cosa, hay aquí una cosa que me hace, bueno, lo que ustedes dicen me hace recordar a nuestro buen amigo Aguilar, el de risoterapia. En una conferencia que le escuché, él decía que no hay actividades indignas. Y yo creo que en realidad no hay actividades indignas. Indignas posiblemente sea la forma en que se lleva a cabo una actividad. Como hablabas, por ejemplo, y volvemos al tema, Bernardo, de la profesionalización. Dice, bueno, espérate, vamos a ver, si yo quiero ser agente profesional, ¿es porque vendo mucho? ¿Es porque conservo? ¿Es por qué? ¿Por dónde le entraríamos a un tema como esos de hacer, de verdaderamente entrar en el tema de decir, esto es ser agente profesional? Mira, yo creo que hay varios caminos, pero tenemos que tomar ciertos puntos de partida. Cuando yo empecé a dedicar a la capacitación, me metí a muchísimas cosas, siempre me he dedicado mucho a enseñar cosas, ¿no? Y me acuerdo mucho de un autor extraordinario, Rodolfo Stavenhagen, que entre otras cosas de sus libros escribe las 7 tesis equivocadas sobre América Latina, y una de ellas es la de la educación. Y él dice que en América Latina la educación no existe. Lo que hay es escuelas de información para generar gente igual toda, con el mismo grado de ignorancia y con la incapacidad de pensar. ¿Para qué? Para reproducir ese tipo de pueblo que el gobierno quiere fácilmente mangonear, dice Rodolfo Stavenhagen. Y entonces decía, lo que necesitamos es no capacitación para la reproducción, necesitamos capacitación para el desarrollo, para la creación, para la puesta en miras en el futuro, no para que resuelvan lo de hoy. Entonces, ¿qué es lo que viene a suceder aquí? Viene a suceder que todo el tema de capacitación, para empezar, se le encontró una fórmula fácil. ¿Cuál? Aviéntate 500 reactivos y si el que los conteste ya es agente seguro, por Dios. Bueno, es una forma fácil. ¿Y qué está haciendo el sector? Está repitiéndose a sí mismo. Que un agente conozca las condiciones generales de la póliza no quiere decir que las aplique correctamente, ¿no? Yo me acuerdo de un viejo, lo voy a comentar, un viejo chiste que había sobre el tema de las condiciones, ¿no? Decían que había un experto en seguros que un día dijo, oye, pues, y se puso creativo, dice, oye, deberíamos de vender cobertura, seguros de vida, con cobertura de incendio. ¿Cómo, güey, con cobertura? ¿Para qué? Pues porque tengo unos amigos que tienen una pata de palo, y entonces imagínate que se les queme a la pata de palo, ¿no? O sea, cuando la ignorancia se pone creativa, se pone grave. ¿Y qué genera? Genera gente estandarizada, gente mediatizada, gente que no crea, gente que no borda, que no desarrolla, simplemente repite. Qué duro. Muy bien. Y si el tema es ese, si hay que repetir todo lo que está escrito en las condiciones de las pólizas, en las carátulas y todo eso, está bien. Hay que repetirlo, hay que saberlo, muy bien. Pero eso no te hace profesional. Hay más. Hay más. Estamos dando información, pero no formación. Todos los capacitadores, me incluyo porque lo he sido, pero no todos, muchos o la mayoría de los capacitadores son instructores, son docentes, pero no son profesores.
no profesan. Ni profesan, y habría que hablar ahorita de los intentos que se han tratado de hacer Sí. evaluaciones a nivel competencias laborales, no nada más la parte Claro. cognitiva, ¿no? Sino también la parte de habilidades, de cómo lo llevas a la práctica en casos prácticos, y sobre todo la parte de actitud. Claro, ¿quieres vender? ¿Quieres enseñar a vender? Tienes que haber vendido. ¿Quieres enseñar a cotizar? Tienes que haber cotizado. ¿Quieres enseñar? Todo eso. Entonces tienes que profesar para la enseñanza y no ser simplemente uno de púlpito, como un predicador. No hay que ser predicadores, hay que ser profesores, ¿no? Pero ni muy, ni tan, Bernardo, porque no sé si tú recuerdas que antiguamente había, en aquella época ochentera, habían dos tipos de instructores. Aquel que era empleado de una aseguradora, era muy técnico, muy sabio, le podías aprender mucho si le entendías. Porque precisamente esa parte de no salir a la calle, de repente, ¿qué está diciendo, no? Un genio, pero no le entendemos. Y por la contraparte, muchos promotores o agentes de seguros, que no sé si es porque no les había ido muy bien en la actividad y buscaban un ingreso extra, o porque realmente querían compartir lo poquito que sabían, pero era dudoso su conocimiento. Entonces, claro, pero déjenme acotar, perdón, déjame acotar algo nada más, porque tienes razón en lo que estás diciendo. Pero en ese entonces, cuando la capacitación de seguros nació, tenía 2 materias obligatorias que la comisión decidió quitar porque eran inútiles, palabras textuales. Mercadotecnia era una de ellas. Y mercadotecnia, relaciones humanas y ventas, perdón, eran 3. Se enseñaban las 3. Enseñabas al individuo a relacionarse. Le enseñabas, voy a usar una frase horrorosa, le enseñabas cómo ganar amigos, le enseñabas a ser vendedor. Eso era obligatorio. Y además estaba principios económicos y técnicos, la importancia del impacto del seguro. Ahora, Bernardo, perdón. Aquí hay un tema. Los quitó la autoridad. El problema, pero eso no es un problema. ¿Por qué los quitó el sector? Ese es el problema peor. A ver, que la autoridad puede quitar lo que quieras, hombre, y puede ponerte civismo y claro. Y muchas cosas extrañas, y más ahora que suceden cosas extrañas en la situación actual del país. Pero yo también te diría, ¿por qué lo quitamos acá? O sea, nosotros nada nos obligó a quitarlo, ¿eh? Ese es todo un tema. Un segundo tema es, bueno, y yo creo que ahorita pues la autoridad se puede quedar rezagada en el enfoque, pero yo tampoco he visto una propuesta que salga de la industria para mejorar las cosas, ¿sí? Estos reactivos que se hicieron masivamente también, digo, y el proceso, pues tú lo viviste. No yo fui parte de los que hizo los reactivos a petición de la autoridad. El asunto es, bueno, ¿de cuándo acá no se han vuelto a actualizar esos reactivos, no? Digo, yo verdaderamente convivo mucho con agentes de seguros y todavía todos me dicen que sigue saliendo en el examen la pregunta acerca de la Convención de Amberes. Sí. En el tema de marítimo. Yo te comento. Digo, seguramente es algo muy importante, no lo dudo, debe ser trascendente para la historia, la Convención de Amberes. Ahora, yo te comento, Ernesto. A ver, les voy a hacer una pregunta ahí en ese sentido. Hablamos de que antes se reclutaban, como dicen, masivamente. Seguramente se siguen haciendo algunas prácticas semejantes en algunos casos en la actualidad. Pero ¿qué tanto juega el hecho de que solamente unas cuantas compañías realmente recluten con el afán de capacitar, si no quieres utilizar, como decías Bernardo, formar? Pero que finalmente esa inversión muchas veces la consideran quizás hasta pues ya pérdida, porque se les van a ir a otras compañías, porque hay compañías que evidentemente pues reclutan agentes con cédula, o sea, agentes que ya nada más para vender. Pareciera que digamos, además es lógico, se privilegia prácticamente la venta, pero no otros factores que pudieran aportar a esa profesionalización de la gente, ¿no? Pero ¿qué tanto creen ustedes que afecta esa práctica? Híjole, afecta mucho a todo el sector. Efectivamente, son pocas las compañías
que reclutan y forman agentes. Son pocas. ¿Por qué? Pues porque las otras, como bien dices, lo que hacen es buscar a los talentosos e invitarlos a participar con ellos. Algunos a esto le llaman piratear. Bueno, como quiera que se llame eso, así le hacen, ¿no? Esto fastidia a todo el sector, porque tú resulta, por lo menos yo he visto cosas como esta. Nace un agente de seguros, nace en una compañía de seguros, vende el producto y cuando se lo llevan a otra, sigue enamorado de la primera novia, sigue enamorado y conoce mejor los productos de donde inició que de donde está. Y entonces nunca va a acabar de vender bien porque siempre va a estar añorando el otro. Y cuando se encuentra que su asegurado o su prospecto trae el producto de la compañía que él dejó atrás, casi seguro que ni gana la venta. Hay pocos que lo hacen porque son pragmáticos y porque saben que, oye, maestro, pues precisamente porque conozco el producto puedo competirlo, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra, y lamentablemente el tema es de los que me ha generado enemigos y vetos en el sector, vetos con B chica. Lamentablemente a las compañías no les interesa la capacitación de los agentes. Lo hacen para que cubran con la ley. A la mayoría de las compañías lo hacen nomás para cumplir. Y vuelvo a lo mismo. Informan a los agentes y con eso dicen que los capacitaron y simplemente los informas para que pasen el examen. No los hacen mejores personas, no los hacen pensar, no los hacen ser vendedores analíticos. No, les enseñan cláusulas y coberturas y tarifas y vámonos al examen. Y los abusados, los que tienen buena memoria, los que se les pega todo, pues pasan el examen. Esos son buenos agentes seguros. Regresamos a lo mismo que estaba en el punto y Ernesto claramente también enfatizaba. ¿Por qué abandonaron cuando la autoridad, con razones en ella, dice, a mí la mercadotecnia, las relaciones humanas y las ventas me valen? Yo voy a calificar la capacidad técnica. Está bien, razonable para la autoridad. Pero ¿por qué el sector abandonó eso? ¿Por qué de pronto se abandonaron todas estas cosas que se le daban a los agentes cuando había un boom obligado de la capacitación? ¿Por qué cuando quitaron las 100 horas anuales obligadas posteriores, o ya no me acuerdo cuántas eran, posteriores al examen, 150 para el referendo, las compañías, muchísimas que daban capacitación, la dejaron de dar? ¿Por qué? Porque sale más barato. Hay que ahorrar dinero. ¿Para qué capacitamos esos temas? Y lo de siempre, lo que les ha interesado es, obviamente, la capacitación en los propios productos. Estrictamente en los productos, ni siquiera en cómo venderlos, ¿eh? Cuidado. No, por eso te digo, de productos, no de ventas. Algunas han intentado dar cosas de desarrollo humano y ventas, pero efectivamente vienen siendo las grandes compañías y una que otra no tan de las grandes. Las que sí reclutamos, ¿no? Sí, así va siendo. Pero, por ejemplo, si nos vamos al asunto de los exámenes en origen habíamos un comité de externos que firmamos un pacto de confidencialidad, se rompió, nos mandaron a sigan capacitando, y nosotros ahora lo hacemos. Y yo sí les puedo decir que durante cerca de que les diré, del 2003 hasta el 2012, 13, los exámenes se actualizaban ciertas preguntas cada año. Fueron incrementando, al principio eran de opción múltiple, se incrementaron cada vez más de negación, doble negación, multireactivo, surgió sistema de mercados financieros, pero se actualizaban siempre en abril de cada año, cédula A y cédula B, fianzas y C por ahí de mayo. Este año, ahorita en plena pandemia, se acaba nuevamente de actualizar la batería. Ahora con esta nueva actualidad se cambió el formato, el fondo. Ahora el fondo es como Ceneval, pero sí se han venido actualizando. El problema es, como dice Bernardo y también tú, Ernesto, las preguntas siguen siendo técnicas.
¿Por qué me hacen preguntas de la tarifa? ¿Por qué me preguntan cuál es la tarifa para un remolcador en embarcaciones menores de placer? Que es un producto que seguramente vemos a mucha gente barco afuera, pero ¿qué tanto aseguramos a esa gente barco? Porque de otra manera... Sí, los 10 mexicanos que tienen un yate, los demás no. Y los que viven en Villahermosa cuando hay que desfogar alguna presa por ahí, ¿verdad? Pero bueno, creo que es algún otro pero tema. digo, se actualizan preguntas técnicas, preguntas que tienen que ver con las tarifas que ya no usamos, preguntas que tienen que ver con cuál es el mínimo de tiempo y la temperatura para considerar una construcción maciza, ¿no? Entonces, apréndete 1010 grados centígrados durante 2 horas. A ver, espérame, eso, la gente en sí, en la práctica, hay cosas más importantes que preguntarles. Entonces, sí se han actualizado, Ernesto, pero lamentablemente no por el camino que nosotros desearíamos. Pero fíjate, sí, por otro lado, déjame introducir un tema para provocar. En realidad eso obedeció a la visión de profesionalizar. ¿Sí? Y ese sería como decir, oye, los grandes maestros de negocios de Harvard, ninguno es millonario. Exacto. Digo, para empezar. Entonces yo les diría, oigan, pues a la industria con lo que no se va a pelear es conformar a sus canales de distribución. Entonces aquí va la provocación. ¿Por qué no definir que queremos formar vendedores de seguros? Claro. O sea, vaya, ¿para qué le hacemos al cuento de que queremos a gente que tenga más o menos un perfil similar a Sócrates o a Newton o algo así? No. Queremos que vendas mi producto, que lo vendas bien, que no engañes, que te sepas los procedimientos, que puedas resolver algún tipo de controversias entre la compañía y el asegurado, y por eso también te debo garantizar, y ahí sí yo es donde sí creo en la dignificación, un modo digno de vivir. Claro. Ingreso. Pero mira, si seguimos con el tema de hacerle al que tienen que ser unos apóstoles de la industria, no es cierto. La industria forma vendedores y deberíamos enfocarnos a formar muy buenos vendedores. Que vende para ganar dinero. Y que vendan para ganar mucho dinero, más que los funcionarios, ¿sí? Y entonces les vamos a dar también un servicio muy bueno, les vamos a dar sus pólizas rápido y sin errores, les vamos a dar un buen servicio en los siniestros. Hay que hacer muchas cosas, pero de veras, mira, que yo creo que también la falta o lo que yo buscaría en un agente de seguros ahora sería que se reconociera como una persona de negocios, que está invirtiendo su vida, su tiempo y sus competencias, las que tenga, para generar un ingreso y un beneficio para sí mismo y lo que él quiera hacer con ese ingreso. Claro. Yo diría, vendedor de seguros, híjole, sí, como vendedor de automóviles, como vendedor de ideas, como vendedor de cursos, como vendedor de todo. Ustedes lo dicen siempre, todos vendemos. Es un hombre de negocios, como acabas de decir. Un hombre de negocios, pero ya quitarle ese halo de, perdón, de pureza escolástica que nunca lo va a tener. Pero parecería que el considerarse agente también no les gusta a muchos. De ahí no que les gusta, Mario. Pero mira, es porque hay una cultura de desprestigio. Si empezamos porque el mismo sector empieza reclutando con engaños, hay que generar conciencia de la importancia que tiene el seguro en el país, en el mundo, en las microeconomías, en las macroeconomías, la importancia de la actividad, la importancia del papel que ellos juegan en el patrimonio, que deben de sentirse orgullosos, como en Estados Unidos, una de las profesiones más dignas. O sea, siéntete digno porque tu actividad es demasiado completa, haces mucho por todas las economías, incluyendo la tuya, es de una gran responsabilidad. Si no trabajamos esa parte de generar confianza, ¿cómo se van a sentir orgullosos? Si empezamos con reclutas bajo engaños, vas a ser un asesor financiero o sobre lo que tú quieras, pero no decimos de lleno agente de seguros con todo orgullo. Sí, porque finalmente hay un reglamento de agentes de seguros. Y es que mira, las actividades están reglamentadas de la manera que un agente de seguros y de fianzas. Miren, el problema es que hay palabras que con el tiempo se peyoratizan.
pocas palabras tan claras como ser agente. Es un agente de cambio, es un transmisor, ¿no? Eso es un agente seguro. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Ahora, el punto está en que la parte que decía Ernesto, no, pues es que vamos a volverlo un hombre de negocios. Vamos a quitarle esa carga de el agente porque está peyoratizado lamentablemente. O sea, a lo mejor hay que cambiarle el nombre en lo público, aunque oficialmente la ley lo califica como es agente de seguros o intermediario de seguros. Más agente que intermediario, ¿no? El intermediario es como más genérico. Eso por un lado. Por otro lado, sí hay que hacer estas personas que viven bien de vender seguros y que sepan que vender el seguro, bueno, como por ahí dicen los elegantes, el seguro no se vende, se contrata. Bueno, pues que sean unos educados para convencer a la gente de contratar seguros, ¿no? Bueno, Pues pues sí, por ahí. hablando de palabras, perdón, ya nada más un apunte. La palabra agente, en efecto, está degradada. A lo mejor empezamos desde los de tránsito, pero bueno, dejemos eso. Pero ¿qué tal cuando cotizas una cobertura chiquitita con 7 compañías? Ya eres broker. Eres broker. Ya eres Ah, y broker. ahí sí suenas diferente, ¿no? Sí, sí, Claro. entonces, Suenas a todo dar, ¿no? sí, entonces hasta a tus cuates les dices, yo no soy agente de Oye, seguros, soy broker. soy broker. Oye, o la Ay, otra, yo ay, no soy promotor, yo soy no, director de agencia. soy Así es. director de Agency agencia. manager. En Bueno, fin, Director de agencia, gerente de zona. O sea, tenemos ganas de esas posiciones, pero yo diría, ya arrancándonos hacia el final un poquito, es ¿cómo pueden escapar? Ya los agentes, ya los que están, ¿cómo pueden escapar de todas esas cosas que se han platicado hoy? Como para decir, bueno, me voy hacia ese camino de profesional, hacia ese camino. ¿Qué tendría que hacerse desde la industria, desde hablando del sector, mejor dicho, asegurador, de autoridades, qué haría falta? Los propios agentes, ¿qué tendrían que hacer para que esto empezara a caminar en una dirección pues mucho más optimista? Pues mira, yo diría que primero reconocerse como lo que son. A la autoridad le tienes que cumplir y es como ir a sacar tu licencia de manejo. así es. Eso no te lo vas a quitar. ¿Sí? Entonces cumple. 2, tienes que reconocer que vas a seguir viviendo de lo que haces hoy y que cada día lo vas a querer hacer mejor. ¿Sí? Invierte en ti. Él es el que va a tener que invertir en él. ¿Sí? Y va a buscar eso que le haga falta donde lo tenga que encontrar. Ojalá la compañía se lo proporcione. ¿Sí? Y si no, pues que busque. Yo creo que realmente todavía traemos ese enfoque muy paternalista que no va con la idea de un hombre de negocio. Oye, si un hombre de negocio necesita algo y no me lo dan, o sea, otra vez el clientelismo, bueno, voy y lo busco, a ver dónde está, a ver cómo lo logro, a ver cómo... No, me llamó mucho la atención un invitado que tuviste aquí que dijo que se fue a inscribir a un club de golf para sacar prospectos. Digo, pues está muy bien, eso no se lo dio nadie. El cuate tuvo la iniciativa de irse a meter. Lugar. ¿Eh? Y acaba de decir que ganó el primer lugar Además. No, bueno, medalla de oro. Le gustó el jueguito. En la comisión. Pero bueno, pero el asunto es, pues es como, digo, ¿quieres manejar? Necesitas sacar la licencia, necesitas pasar el trago amargo. Eso déjalo. Oye, la compañía que me da, pues lo que te dé y te convenga, tómalo. Pero tú eres el que te tienes que reconocer que de eso vas a vivir y que puedes vivir bien. ¿Sí? Ahora, vienen las mentiras que comentaban a Laura. No, hombre, aquí no tienes jefes. No, no tienes uno, tienes todos. Cada cliente se vuelve tu jefe. ¿Sí? Oye, aquí te vas a levantar tarde, no es cierto. ¿Sí? Oye, aquí no vas a tener que trabajar, no, aquí vas a tener que trabajar como loco. ¿Sí? ¿Y qué crees? Eso finalmente lo que les va a dar es una clientela estable, y una clientela estable es el mejor signo de valor que tiene ahorita un profesionista independiente. Ve, los doctores que son buenos doctores, tienen su consulta. Ya es más, ya te dicen, a ver, ¿usted quién lo recomendó para ver si lo tomo o no lo tomo? ¿No? Un buen abogado,
un buen contador. Bueno, perdón, creo que eso es una contradicción, ¿no? Es un buen contador, pero bueno, algo así, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, que el valor tiene que salir de ellos. O sea, no tampoco es esperar todo que un tercero te lo dé. Y ¿sí? no podemos esperar además que la autoridad nos exija todo. ¡Ah, no! Como tú dices, primero cumple con los requisitos legales, siéntete orgulloso de ser agente. Ahora, ¿qué tanto quieres crecer? ¿Sentirte como hombre de negocios, como mujer de negocios? ¿O crecer hasta ser empresario? Sí, a ver. Porque broker o como le quieras decir, aquí el crecimiento, sí. Pero si en el sector empezamos a hablar más abiertamente y entre nosotros empezamos a las nuevas generaciones a que se sientan orgullosos de ser agentes de seguros, de ser hombres o mujeres de negocios, con la posibilidad de convertirse en empresarios, pues el camino lo irán marcando y entre todos podríamos ayudarlos a que vayan por esa otra parte que la autoridad no les está exigiendo, pero que el mercado y que la gente de éxito tienen un camino muy marcado. Genuario, tú tienes un par de grupos en donde estás trabajando con esa parte de metas, porque ni siquiera los agentes tienen claras las metas de estoy aquí, vendo, me piden las metas mis promotores o mis compañías de seguros, pero realmente yo a dónde quiero llegar. No, sí puede que tengan este metas. año, No 3 años, 5 años, 10 años. Objetivos no tienen, metas sí. No, pero metas personales, metas de profesionales, más allá de la meta de ventas que me exige mi aseguradora. A eso me refiero, ¿no? Nada más es ese punto, sino es ir más allá. Lo que acabas de decir, Ana Laura, es una novedad que ojalá y se diera un día. Sería casi un milagro. Dice, en el sector tenemos que hablar entre nosotros abiertamente. O sea, por Dios, ¿cuándo has oído eso, mija? Aquí, los clubes. Sí, aquí, sí, claro. Pero nosotros no somos el sector, perdóname. Si nosotros hoy nos declaramos como el sector, mañana tenemos 4 letras encima de nosotros Pero ya viste en dónde estamos. Estamos en un lugar en donde sí llega a todas las personas del sector. Claro. Recordando lo de hace 8 días, ¿no? El asegurador, ¿qué papel ha jugado? Ha jugado. Mucho, exactamente, ¿no? Porque ayuda a permear. Claro. ¿Y cuál quiere jugar? ¿No? Esa es pregunta para el señor moderador. ¿Verdad? Para el licenciado Rojas, pero mira, perdón, nada más para... Se la vamos a regresar nosotros 3 a él. Sí, veo por ahí que hay como preguntas y ya después tú nos dices si hay tiempo o no, pero no quiero, ya como dices, para ir saliendo. Este tema de que el agente ame su profesión y sea orgulloso de ser agente, híjole, está como la nueva navaja de rasurar, está carbón, ¿no? Pero está garantizado. Porque nadie nace amando una carrera como la de agente de seguros, perdónenme. Cuando el tipo, tenemos varios problemas, yo diría, el primero es, en cuanto las compañías dejen de pensar que el perfil de un probable agente de seguros es el igual de un señor que crucificaron hace 2000 años, cuando dejen de pensar eso. Segundo, cuando dejen de pensar que el perfil de un agente de seguros es un güey que llega y se pone a vender mañana. No, el perfil es una materia prima, nada más. Hay que formarlo, hay que hacerlo y hay que educarlo, informarlo. En la forma, dependiendo de cómo yo lo eduque, dependiendo cómo lo informe y dependiendo cómo lo forme, el señor va a aprender a querer la profesión. Si no, no. Y entonces, ¿cómo la va a aprender a querer si lo único que hago es prepararlo para que se aprenda las condiciones y presente el examen en la comisión? Y además que lo vean como obligación. No le doy amor por lo que hace. No le doy grandeza a lo que hace. No se la doy. Le doy Bernardo, y tú no se la vas a dar, se lo va a dar el saldo de su chequera. Perdón. Por supuesto. Claro, no, nadie en especial les va a dar ese reconocimiento. Pero le tienes que dar las bases. De su chequera. Le tienes que dar las bases para que aprenda a vender, para que aprenda a relacionarse mejor y a usar el conocimiento que le vas a dar para hacer dinero y para hacer una cartera grande y para vivir como rey. Es que finalmente pero primero enséñale a querer lo que hace, porque si no, cree que qué terrible tener que ser agente de seguros para ganar dinero. Por Dios, hay gente que lo piensa.
Sí, Entonces, bueno, el amor por la carrera no se tiene, no se nace con él. Se lo tenemos que inyectar las propias compañías, que somos los que los reclutamos y somos los responsables de su actuación y de su accionar. Y somos responsables de que los señores aprendan a querer esta profesión que nosotros sí queremos, que tenemos 40 años. Yo tengo 543 meses en esto. bueno, oye, Bernardo, Digamos de crear las condiciones para que eso suceda. Claro, para que eso Tampoco suceda. lo vas a hacer en sustitución de crear yo condiciones. creo No que le vas a inyectar el amor por la nos profesión. vamos a quedar con varias cosas en el tintero, pero por ahí alguien dice, voy 125, a ver si es cierto. A ver. ¿Cuántos años? Entre los puros caballeros dan esa cifra. Sí, exacto. ¿Cuántos años sumamos nosotros en esto? A ver, actuario, porque estamos alguien que sepa de números. Yo llevo 41. Yo llevo 25 años más 3 meses. Entonces, 41 y 25. Ahí están. ¿Cuál 25, Bernardo? No inventes. No Por Dios, hombre. Te estoy diciendo que 543 meses. Yo llevo 45 años y 3 meses. 45 y 41, 86. Luego sigue Ernesto. 40 años y 6 meses. O sea, 40, entonces, ¿cuántos van? 120 y tantos. Uy, y falta Ana Laura. 26. A ver, ya nos dio Rodolfo Lozoya. Más los tuyos, ¿cuántos llevas? 34. Como ves, ¿Seguro? Rodolfo, te quedaste cortísimo. Yo soy la bebé de aquí, por eso le dije a Rodolfo que nada más con los caballeros rebasamos este número. Pues, bueno, pues vamos arriba de 150. Así es. Pues el tiempo se acaba. Algo hemos de haber aprendido, ¿no? Seguro. Pero bueno, quedan muchas cosas en el tintero y esperaríamos que nos acompañen en otra sesión próxima, justamente, para pues, seguir hablando de esto, de componiendo y descomponiendo el mundo, porque al final, pues solamente decimos y habrán algunos que tomarán sus propias decisiones. Pero Ana Laura Hernández, un placer que hayas estado aquí esta vez. Gracias por invitarme y por aceptarme ustedes que estaban ya desde hace 8 días y que me permitieron unirme en esta ocasión. Te invitamos y es un gusto tenerte hoy. Ernesto Ramírez, como siempre, un placer también, mucho gusto. Y Bernardo, el flaco Bernardo Olvera, también muchísimas gracias. Pues hoy terminamos en la hora puntual para que se puedan empezar a programar los amigos que nos ven y les agradecemos infinitamente a todos el que hayan estado aquí. Ahora sí que dejo de transmitir en YouTube, si es que encuentro cómo detener la transmisión. No. Y también dejo de grabar, sencillamente despidiéndonos todos de los que nos sigan y nos vean.